Esto que les voy a contar es parte de un proceso de trabajo, no es algo que ya se haya terminado. Y lo cuento yo, pero es un trabajo que es interinstitucional y que es colectivo, con mucha gente involucrada, muchas organizaciones y productores y productoras, y que justamente, bueno, estaban invitados a participar, pero hoy es día de venta de este grupo, venta y entrega de bolsones en la ciudad, entonces, bueno, soy vocera, en realidad, de un proceso que involucra a mucha gente. Lo que estábamos tratando de construir es un sistema participativo de garantías. No sé si han sentido nombrar de qué se trata, pero es una forma de trabajar colectivamente para garantizar una calidad diferente en un producto. En este caso tiene que ver con la producción agroecológica que hay en la zona y que algunas familias de este grupo están justamente produciendo de esta manera. Es una herramienta que es participativa, que es horizontal, que involucra, ya lo vamos a ir viendo a medida que pasa el relato, involucra diferentes instituciones y diferentes personas que participan de este proceso. Y que es una herramienta que es muy apropiada para trabajar este tipo de cosas porque tiene como una lógica diferente de lo que es las comunes certificaciones orgánicas o estas cuestiones así más conocidas. Es otra lógica y es un proceso que es más local, digamos, que tiene que ver con una situación que se da en un territorio, digamos, y que de alguna manera da cuenta localmente de ese proceso. Hay un proceso, digamos, de participación y de responsabilidad solidaria en esta participación porque quienes se involucran, digamos, hacen un aporte muy particular y necesario para que este proceso tenga, digamos, se lleve adelante y tenga un resultado. Y sobre todo es fundamental que participan también quienes producen, son parte de este proceso, productoras y productores, consumidoras y consumidoras, que es otra parte súper importante de este tipo de sistemas, que quienes consumen esos productos se involucran en estos procesos, y instituciones y instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil que tengan que ver con este proceso productivo. Hay todo un sistema participativo de definir, digamos, pautas, protocolos, en forma consensuada, identificar, bueno, qué entendemos por determinadas cuestiones, y todo eso se hace, digamos, en encuentros permanentes, digamos, es la idea. A partir de talleres con productores pudimos ir viendo cuáles eran los beneficios de participar en este tipo de sistemas para productores y productoras y para consumidores y consumidoras. Y esto, bueno, fue esto que está nombrado acá, fueron cosas que fueron saliendo en esos talleres, ¿no? Cómo era la posibilidad de agregar valor, de poder tener nuevos puntos de venta, de alguna manera disminuir la competencia de productos similares, pero similares a la vista, pero de menor calidad o de calidad diferente, digamos. También es un incentivo para productores y productoras de mejora continua, de seguir aprendiendo, de seguir haciendo cuestiones que tengan que ver con diversificación, mejoras en la calidad de la producción y demás. Y para consumidores y consumidoras también es poder distinguir un producto por una calidad particular que se esté buscando. También hay un compromiso de ellos de participar y poder dar cuenta de esa calidad y también identificar, ¿no? En la diversidad de oferta de productos, identificar aquellos que están buscando, ¿no? esa característica en particular que tienen los productos. Es necesaria la participación directa de productores y productoras, es fundamental, porque son quienes pueden dar cuenta
de la mejor manera de cómo producen. Y en ese encuentro con consumidores y consumidoras es como que no hace falta tal vez decir técnicamente cuáles son los pasos a seguir, sino en ese intercambio de mostrar cómo se realizan las producciones, de conversar acerca incluso de la realidad y la cotidianidad de las dificultades de los productores y productoras, es que se puede ir estableciendo, digamos, qué significa para la comunidad que este grupo produzca de esta manera, ¿no? Y bueno, particularmente es un sistema que está adaptado, o sea, que sirve en gran medida para la agricultura familiar y para los mercados locales, para la comercialización de cercanía. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con los sistemas de certificación participativa y que tienen que ver con la confianza, o sea, es algo que siempre trabajamos. Estos puntos de encuentro entre las personas participantes son creaciones de puentes, de lazos de confiabilidad, de confianza, de credibilidad, de establecer consensos comunes acerca de qué es la calidad, qué representa. Es un proceso horizontal, o sea, participan instituciones, bueno, en este caso ya lo vamos a ver, pero participa la universidad, participa la agricultura familiar o algún ministerio de la provincia o algún área de la municipalidad, y tenemos como toda la igualdad de condiciones con quienes consumen y con quienes producen. Y en esa horizontalidad y en ese intercambio, las miradas y los puntos de vista se comparten y se llegan a los acuerdos que hacen que se elija o que se identifique los productos con una cierta calidad. Hay transparencia, hay, digamos, en esos puntos de encuentro se ven, hay la idea de estas etapas del proceso son, por ejemplo, las visitas a los campos productivos, a los predios de productores y productoras, entonces es factible estar en el territorio, interactuar, conocer. Es un proceso de aprendizaje continuo entre quienes participan, como que los aprendizajes circulan para todos lados, por ahí quienes son consumidores y consumidoras no están al tanto de la realidad de productores y productoras, y en estos encuentros, bueno, se ven cuáles son las dificultades reales, cuáles son las realidades de producción, se puede preguntar, se puede ver desde la mirada de quien consume cuáles son las cosas que interesan, digamos, o que llaman la atención o que son producto de alguna duda o de alguna requerimiento, ¿no?, de parte de ellos, y están los productores y productoras para hacer esos intercambios. Entonces los aprendizajes son continuos. Es un sistema flexible, no es que, bueno, empieza acá, llegas a este proceso y termina, sino que la idea es que, como los aprendizajes son continuos, se pueda mejorar, y quien a lo mejor hoy no esté en condiciones de certificar o, digamos, de participar en este proceso de certificación porque al 100% no puede producir en forma agroecológica, puede recorrer un camino y llegar un momento en que sí. Entonces, como que no es algo cerrado, sino que es algo en permanente, digamos, evolución y en permanente mancomunión de lo que se va dando, ¿no? Bueno, y otra cosa importante es una cuestión de costos, ¿no? Es una certificación participativa, conjunta, y no es que no tiene costo para productores y productoras, digamos, como diferencia de quien certifica, digamos, a nivel empresarial una producción, por ejemplo, orgánica. Esto es más o menos en general como para poner una base de qué se trata el sistema participativo de garantías. Y esto que les cuento ahora es un poco el camino recorrido hasta ahora, que, como les dije al principio, no es el final del camino, se han ido dando pasos, pero no necesariamente se ha terminado de trabajar, y es algo que tiene mucha continuidad. Y por mi tiempo de trabajo junto con la Asociación La Verdecita, fue con un grupo de estos productores y productoras que iniciamos este proceso para llegar en algún momento a un sistema participativo de garantías que digamos, tenga una relevancia local un poquito más fuerte, ¿no?
como no había experiencias en la zona, lo primero que hicimos fue buscar referencias en otras zonas donde esto estuviera funcionando, como para poder entender mejor de qué se trata a nivel práctico y poder compartir las dificultades y los beneficios que tuvo en otros lugares. Y uno de los lugares, digamos, que es bastante conocido, que lleva adelante este trabajo desde hace muchos años, es Bellavista Corrientes. Ellos accedieron, un grupo de ellos, a participar, a venirse a Santa Fe y a hacer un taller conjunto con productores y algunas organizaciones y contarnos de qué se trataba esta experiencia y cómo habían recorrido su camino allá en Bellavista. Camino que a ellos les llevó más de 10 años. Por tanto, nosotros, este proceso arrancó más o menos en 2019. Creemos que tenemos un buen camino todavía por recorrer. Parte de las conclusiones anteriores de lo que les contaba de los beneficios que se habían identificado fueron trabajadas en este taller, en este intercambio que fue muy productivo. A partir de esto fue en 2019, a mitad de año, fuimos viendo a ver cómo tendríamos que hacer para poder avanzar en este trabajo en forma local. Entonces se empezaron a convocar a referentes locales y a los consumidores y consumidoras de este grupo, que justamente, como les decía hoy, por ejemplo, este es un día de venta, de entrega de bolsones en la ciudad. Eso lo venía haciendo y esa difusión era a través de las redes y a través de un grupo de WhatsApp. Entonces, a partir de ese contacto directo que hay con consumidores y consumidoras, se invitó a participar más a referentes locales que tenían que ver o tenían, digamos, algún punto de trabajo en común o porque hubieran tenido, digamos, alguna participación, alguna cuestión en particular respecto de la verdecita. Y por eso apareció el grupo de FADU de la UNL, que trabaja el tema de parques agrarios, que además son clientas de la verdecita, algunas de ellas. Algunas áreas de la Municipalidad de Santa Fe, en ese momento, estamos hablando de 2019, era la gestión anterior. Economía social, por ejemplo, de la municipalidad participaba. Había gente del Ministerio de Ambiente de la provincia, el Ministerio de Producción de la provincia, bueno, estaba el INTA. Y hubo varias otras instituciones que fueron invitadas y en principio no pudieron participar, como ASAL, como los compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar y alguna otra institución más que después sí se fueron sumando. Al principio eran reuniones como para contar de qué se trataba y para empezar a establecer, bueno, por ejemplo, en esa primera reunión, en esta... alguna fue, digamos, final del 19 y esta, que están las tres fotos así en la última parte, fue en febrero del 2020. O sea, con eso ustedes imaginen todo lo que pasó después y el corte que hubo en ese proceso por la irrupción de la pandemia, ¿no? Pero bueno, acá se trabajó mucho esto, qué entendemos por agroecología. De alguna manera, productores y productoras que estaban participando empezaron a contar su forma de producir. Había algunos consumidores que hicieron preguntas. Y fuimos estableciendo como un camino a recorrer, pasos a seguir, como para seguir fortaleciendo esta idea. Bueno, como les decía, hubo un corte abrupto por la irrupción de la pandemia y recién... Acá. Perdón. Recién en el 2021 se pudieron hacer las ansiadas visitas a los predios productivos, en donde la riqueza del intercambio ahí es fundamental, porque quien técnicamente no conoce qué es una producción agroecológica o cuál es la forma de producir, pudieron ver, preguntar, recorrieron la biofábrica, preguntaron sobre los bioinsumos y los productores en cada parcela iban contando de qué se trataba. La participación fue bastante importante, había como consumidores, había muchos, consumidoras y referentes institucionales también. Fundamental está la participación y la posibilidad de en campo ver de qué se trata, ¿no? Esto de la producción. Pasos que se fueron siguiendo es elaborar
en su momento habíamos hablado de protocolos de producción agroecológica. Con la irrupción de la pandemia la palabra protocolo como que estaba en todos lados, entonces para suavizar un poco y dar otra idea del concepto hablábamos de pautas, o sea que era por ahí lo que quien no conoce de producción agroecológica podía identificar a la vista o tener en cuenta como para preguntar. Entonces todo eso se fue trabajando también en diferentes encuentros o por ahí hubo pasaje de materiales por mail para quienes lo requerían y determinada cantidad de cosas que fueron abonando un poco a la idea de lo que significa la producción agroecológica y también contrastando con la realidad, ¿no? En este caso estos productores están en un predio del Ministerio de la Producción, o sea que son tierras del Estado y que por un acuerdo en su momento con el Ministerio de Producción se cedieron esas tierras para que puedan trabajar y ellos mismos cuentan que es diferente a sus compañeros de la asociación y compañeras que tienen que alquilar, porque quien alquila tiene que tener determinada cantidad de producción en determinado tiempo y venderla porque tiene mes a mes el pago del alquiler. Entonces eso es crucial y es importante que quienes consumen sepan, digamos, de esas realidades, porque por ejemplo en Bellavista pasaba, la proporción era exactamente al revés de lo que sucede acá, el 98% de los productores y productoras que participaban en esos sistemas participativos de garantías eran dueños de sus tierras. Por tanto, el trabajo a largo plazo es totalmente diferente que si se alquilan, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento de la realidad hace a justamente la flexibilidad que hablábamos antes, ¿no? De cómo técnicamente qué es lo que, digamos, se puede exigir y hasta dónde y qué es lo que es imposible hacer. Después también visitó nuestra zona una referente de un Ministerio de Agricultura Familiar de la provincia de Misiones que también tiene mucha experiencia. Ella vino a conocer muchas actividades productivas que se hacen acá, de hecho trabajó mucho acá en el COE con el tema de piscicultura, pero también quería conocer la realidad de la producción local y visitó el predio. Y ella nos aportó mucho de la experiencia de Misiones, que también lleva muchos años, y de las organizaciones y los organismos involucrados y demás. Y fue como que dijo, o sea, tienen todo para poder hacerlo, pero el camino es lento y es largo. Incluso nos facilitó los manuales que se utilizan en Misiones para ir viendo, digamos, cómo protocolizar esa producción para que el sistema participativo de garantías funcione en adelante, ¿no? Se volvieron a hacer visitas y acá también empezaron a participar después de muchas reuniones en forma personal. Participaron algunos concejales, por ejemplo, que creemos que es importante esa parte del Estado a la hora de pensar en un posible sistema participativo de garantías. Se fueron en otra época del año, como ven en la foto, esto en invierno, o sea, como que se pudo ver la producción en distintas épocas, las formas, las realidades, y también por un proceso que estaba transitando la organización, estaba siendo financiada por un proyecto externo, digamos, en una financiación externa, había como cosas que se podían, digamos, resolver, y una de ellas fue, bueno, elijamos una identificación para estas producciones. Entonces se trabajó en talleres con un diseñador que ya conoce la organización y que ha trabajado anteriormente. Se hicieron talleres para ver qué debería mostrar o qué debería significar la identificación de un producto agroecológico. Entonces, se hicieron varios talleres y varias pruebas y finalmente hubo una votación colectiva, no solamente de los participantes, digamos, en vivo de los talleres, sino a través de las redes y del grupo de ventas y demás, se eligieron 3 posibles identificaciones y por votación se ganó esta, digamos, esta que se ve acá y que es como uno de los mojones en este trabajo, ¿no? Bueno, fuimos viendo de qué se trata, fuimos haciendo cuestiones
importantes, por ejemplo, la cuestión de las visitas, y elegimos una forma de mostrar estos productos. Como les dije, bueno, queda mucho camino por recorrer porque en realidad un sistema participativo de garantías es algo un poco más complejo e involucra, digamos, o sea, debería involucrar más a muchos organismos del Estado que en este momento no están como de costado, sabiendo de qué se trata, entendiendo, pero no hay una participación muy activa. Y la idea de transmitir hacia la comunidad el valor de elegir la producción local, digamos, más allá de lo agroecológico, ¿no? Y que eso en las ferias de productores y productoras es algo que se trabaja mucho, el tema de que conozcan la realidad de nuestra zona, la realidad productiva de nuestra zona en la ciudad, y que valoren y puedan identificar los productos primero de producción local y quienes estén interesados de producción agroecológica. Así que, hasta acá hemos llegado con este trabajo que tiene mucho camino todavía por delante. Muchas gracias.